Muy buenas, gente. Espero que hayáis pasado un verano de puta madre. Yo la verdad es que el mío ha sido un poco largo porque es lo que hay que hacer. Al médico hay que hacerle caso. Y cuando dice que no hagamos esfuerzos, pues hay que hacer reposo. Pero bueno, ¿no? Al fin y al cabo, pues al final ya, poco a poco ya me voy recuperando. Y pues hay que volver al ruedo, ¿no? Porque al fin y al cabo ya es 31 de agosto, o no sé ya cuando veáis este vídeo. Entonces, os quiero enseñar hoy un deformador muy poco utilizado de los que tenemos en el Gizmo. Como veis ahora mismo yo simplemente tengo aquí una primitiva, el anillo 3D, ya sabéis que todas esas primitivas tienen aquí una serie de parametrización que nosotros podemos cambiar, pues, por ejemplo vamos a hacerlo un poquito más estrecho y vamos a convertirlo en polymesh, con lo cual desaparecen esas opciones de parametrización. Eso es algo que yo os recomiendo, que lo vayáis tocando en cada uno de estas primitivas, porque se pueden hacer cosas súper chulas. Pero bueno, lo que toca hoy es mostrar dentro del Gizmo. Ya sabéis que aquí en el engranaje tenemos una serie de deformadores. Algunos que, vamos, lo vais a utilizar un montón, tipo Bencurve y cosas así. Pero este de Project Primitive es algo que, oye, una vez lo utilizas y dices, ¡ay, qué gracia! Pero no le ves mucha utilidad. Pues vamos a ver, ¿no? La utilidad que tiene hoy. Vamos a clicar y como veis, nuestra malla original aparece aquí como un cubo que lo envuelve, con una serie de, ya sabéis, todos estos gizmos que tiene aquí para poder controlar. Pero después tenemos un segundo volumen aquí que parece que está vacío, que precisamente es el que vamos a controlar ahora con el gizmo. Bien, ese volumen vacío en verdad es una esfera que no se va a sumar ni restar, sino que lo que va a hacer es empujar nuestra malla original. Fijaos, si nosotros empezamos a moverlo, en el momento en que empieza a tocar esa esfera invisible, fijaos cómo está empujando a la malla. Eso es importante, hay que tenerlo en la cabeza porque entonces vamos a entender muchas de las cosas que hace este deformador. En el momento en que esa esfera atraviesa y toca más del centro de gravedad, fijaos, lo que hace es estirar hacia afuera, es como si lo infláramos. Y esto es de verdad, es importante porque fijaos que no está creando una nueva geometría, sino que la geometría original la estira y además hace una especie de teselación. Como veis, hace ahí como una triangulación. Porque, claro, con la malla original tendríamos muy poco detalle. Aún así, eso lo podéis controlar aquí, en el volumen de fuera. Vais a tener aquí esto que se llama, cuando lo pongáis aparecerá en naranja, teselar. Fijaos que si lo bajáis, trabajamos con la malla original. Si lo subís, tenemos cada vez una mayor definición, con lo cual, pues fijaos, puede tener más definición la parte que cambiamos que la parte original. Entonces, pues es simplemente ahí que juguéis un poquito. Vamos, lo normal es que le demos un poquito más de definición, porque ya digo, normalmente si no, no vamos a tener suficiente. Bien, ahora una vez esto, fijaos, tenemos gizmos para el volumen externo, pero también para esta primitiva que estamos extruyendo. Bien, lo importante, fijaos, aquí tenemos en esto, os tiene que salir primitivos ejes, X, Y, Z. Esto es simplemente para que vosotros ahí mováis los ejes, pero el que nos interesa es el siguiente, el amarillo. Fijaos, si pinchamos y empezamos a mover, vamos a ir cambiando la primitiva con la cual estamos trabajando. Siempre las primitivas son estas, ¿entendéis? O sea, la primera era la esfera, cubo, cilindro, etc. Fijaos que en el momento en que, por ejemplo, tenemos el cubo, ya digo que podríais ir cambiando para ir viendo cuáles hay. Nosotros aquí vamos a poder moverlo, por ejemplo, pues lo vamos a mover aquí 90 grados y aquí 90 grados. ¿Veis? Una cosa así. Y entonces ya vosotros podéis ajustarlo, llevarlo al sitio donde os interese, etc. Entonces, fijaos lo rápido que es hacer este tipo de situaciones. Fijaos también que nosotros aquí, digamos, que hace como una especie de fusión. ¿Veis cómo el corte no es exacto? No es una cosa de que hayamos cogido el cilindro y lo hemos metido sin más. Esa es precisamente la gracia de este proyectar primitiva. Aparte, ya digo, del tema de que estamos trabajando con la misma malla. No son dos mallas, tienen continuidad topológica, por entenderlo. Entonces, nosotros aquí podemos cambiarlo. ¿Veis que aquí en este gizmo aparece un blend? Dependiendo de cómo lo hagamos, va a haber una mayor, digamos, va a mantener lo que es el cilindro original o va a ir haciendo como una especie de fusión. Entonces con eso podéis darle, digamos, un poquito más de toque, de que no sea simplemente así el cilindro, ¿no? Digamos que todo vaya mucho más fluido. Y aparte, y esto es donde yo creo que aquí sí que gana el concepto este de Project Primitive, hemos visto este gizmo, hemos visto este, pero ¿qué hace este? Fijaos, lo que es el blanco nos va a decir, oye, podemos hacer una simetría radial. Empezamos a mover y decimos, oye, pues esto no me está haciendo nada. ¿Por qué? Porque después tenéis que decir simetría radial respecto a qué eje.
Y aquí es donde tenemos eje X, eje Y y eje Z. Esto simplemente es 0, 1, activado o no activado. Por ejemplo, en Z activamos, claro, en Z entiendo que no, será en el eje Y, si no me equivoco. Por ejemplo, ahí lo tendríamos. ¿Veis? Ahí tendríamos 1, podemos aumentar e ir creando las simetrías que nosotros necesitemos. Fijaos que esa simetría siempre se está actualizando, es decir, pues nosotros vamos cambiando, vamos moviendo, etcétera. En el momento en que nosotros lo tengamos, oye, pues queremos una cosita así, más delgado incluso si queréis, algo así. Inmediatamente nosotros podemos crear de nuevo otro Project Primitive. Volvemos a cambiarlo y fijaos, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Como esto ya está, lo que es simetría radial, llevad cuidado con el tema de que sea muy grande porque entonces va a hacer cosas raras. Fijaos que siempre es respecto al centro de gravedad. Pues nosotros esta vez, en vez de coger esto, vamos a coger, pues, por ejemplo, una esferita. Perfecto. Y la hacemos así un poquito más pequeña. ¿Veis? Una cosa de este estilo. Entonces ya con esto vosotros pues podéis, oye, pues lo hacemos más estrecho, lo vamos moviendo. Es decir, se pueden hacer un montón de efectos. Así, perfecto. Esto es importante, tened en cuenta de que siempre el centro de gravedad, en el momento en que toque, esté dentro de la malla original, empuja la malla. En el momento en que esto esté fuera, fijaos, lo que empieza a hacer es un efecto de vaciado. ¿Veis? Eso también es importante porque os puede hacer cosas. Pero cuidado porque ese vaciado yo no lo recomiendo. El caso de la proyección, normalmente, o si acaso que sea muy externo, ¿veis? Porque si tocamos los dos, si empieza a tocar los dos, empieza a hacer raro. Entonces tiene que ser cosas así, ¿no? Que haga como una especie de bocadito. Fijaos de que ahí entonces pues ya podemos decir, oye, pues el blend ahora que sea a tope, ¿veis? Y que así el corte sea perfecto. Entonces, digamos que esto es como una especie de booleano continuo, pero que estamos trabajando siempre con la misma malla. Es lo importante que quiero que entendáis. Entonces ya veis, ¿no? Son este tipo de efectos que de verdad yo creo que es bastante útil. En el momento en que lo tengáis, pues ya sabéis, le dais a aceptar y ahí ya tenéis toda la malla. ¿Veis? Perfecto. Entonces ya digo, esto simplemente es que trasteéis un poquito, muchos de los efectos al final, yo siempre lo digo, una cosa es que te expliquen una cosa y otra es meterte y decir, ah, pues mira, hace esto, hace lo otro. Entonces de verdad, a mí me parece un deformador muy infravalorado, pero que oye, da bastante juego. Pues nada, vuelta al ruedo, ¿no? Vuelta a la realidad y oye, una lástima, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que ganarse el pan. Pues nada, gente, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo.